mucho de otras estructuras que tenemos a nivel ocular. En todo caso, este vitrio es un tejido transparente y gelatinoso que tiene lo que se llama propiedades viscoelásticas. Eso lo hace diferente a todas las demás estructuras del ojo y además esto está compuesto por una matriz colágena, que es el hialuronato de sodio, más fibrillas, junto a escasas células que son los hialocitos. Entonces, este vitrio va a estar dando pues soporte a lo que viene a ser la parte de la coroides, la parte de la retina, la parte de lo que es la esclera. Y el vitrio como tal es una estructura pues totalmente transparente que va a dar algunas propiedades de elasticidad, viscosidad y cierta rigidez a lo que es el ojo. Entonces, el vitrio, como muchas estructuras que ya hemos estado viendo en oftalmología, va a ser una estructura que va a ir cambiando a lo largo de toda la vida. De tal forma que el vitrio de un niño va a tender a evolucionar a lo largo de toda la vida, dando hacia la senectud un vitrio totalmente diferente que va a condicionar de pronto algún tipo de patología incluso. Entonces, cuando hablamos del vitrio, vamos a ver que va a cumplir algunas funciones en lo que es el ojo en sí. En primer lugar, es un medio transparente de relleno, ¿ya? De tal forma que este relleno que va a constituir el vitrio va a proporcionar pues propiedades de amortiguación ante diferentes golpes que pueda tener el globo ocular. Asimismo, el vitrio va a tener un soporte hacia lo que es la retina y la coroides. ¿Por qué? Porque el vitrio ocupa casi el 80% de todo el ojo y estas estructuras de la retina y la coroides asientan sobre la estructura del vitrio. Ayuda también a mantener en algo lo que es la presión intraocular. Pero recuerden que la presión intraocular más importante es dada por lo que es el flujo del humor acuoso, como ya lo veremos. Además, como al igual que el cristalino, que la misma córnea, pero sobre todo el cristalino, absorbe parte de la radiación ultravioleta que viene pues del exterior. Esas son las propiedades más importantes, las funciones más importantes del vitrio, ya que como dióptero ocular, como una estructura que nos da algún grado de medida, tiene un poder muy limitado en cuanto a lo que es un lente como tal. Ya saben ustedes que las principales estructuras que van a cumplir esta función de lente a nivel ocular son la córnea y el cristalino. Entonces, el cristalino es una estructura transparente, totalmente avascular, por lo tanto, la nutrición de este cristalino que carece de vasos propios va a ser en la parte anterior del vitrio por lo que es el humor acuoso y en la parte posterior va a ser dada por la circulación retiniana. Muy bien, entonces en el vitrio de un adulto nosotros vamos a encontrar este tejido conectivo que es muy hidratado, ya que el 90%, no, 99% de este vitrio está conformado por agua, que ocupa pues el 80% de todo el contenido ocular desde la parte posterior del cristalino del iris hasta lo que es la parte posterior de la retina, ¿no? Lo que es el área macular, etcétera. Entonces, toda esta estructura va a tener una función de soporte para lo que es la estructura de la retina, la estructura de la coroides. Muy bien, entonces, pues esta estructura vítrea que está formada por el ácido hialurónico, por fibrillas, etcétera, van a tener una
composición, una forma tridimensional, de tal forma que no entorpezca lo que es la transmisión de la luz hasta lo que es el área de la retina. Entonces, el vitrio va cambiando a lo largo de toda la vida, desde lo que es el nacimiento hasta la etapa adulta. En el niño, el vitrio muestra un aspecto ligeramente o finamente estriado y esta estriación va haciéndose mucho más manifiesta en la adolescencia, sobre todo en el estado adulto. En este proceso, el vitrio va a hacerse más denso en todo lo que es la periferia y mucho más liquefacto en la parte central. A lo largo de toda esta evolución, ¿qué es lo que va a aparecer? Pues va a aparecer fenómenos de lo que se llama una degeneración senil, que no es otra cosa, una liquefacción y condensaciones del humor vítreo. Por este proceso de liquefacción van apareciendo unas, unas lagunas ahí en el vitrio que van a tender a coalescer y al haber esta coalescencia de estas degeneraciones del vitrio, puede producirse un desprendimiento posterior del vitrio. Entonces, pues, en lo que es la evolución natural del vitrio a través de la edad, de los años, ¿qué es lo que va a condicionar? Va a condicionar la aparición de una liquefacción del vitrio que tiende a coaccionar o a unirse y esto posteriormente puede condicionar lo que es el desprendimiento posterior del vitrio, como ya lo vamos a ver. Entonces, todo lo que significa la estructura vítrea no es pues uniforme, ¿ya? De tal forma que el vitrio en la parte periférica es mucho más denso y en esta estructura predomina pues las fibras de colágeno que dan esta mayor rigidez, ¿no? Y esto se presenta sobre todo al nacimiento, sobre todo en la etapa de la adolescencia, esto está así, ¿no? Y ya en la edad del adulto, este vitrio periférico pues es el más denso. Y la otra parte del vitrio que está localizada en la parte central, donde se dice que hay más predominio de ácido hialurónico, pues este vitrio central es menos denso, tiene mayor viscosidad, mayor elasticidad y ocupa la parte central del vitrio. Entonces tenemos un vitrio denso que está localizado más en la periferia y un vitrio fluido localizado en la parte central. Entonces, esta composición del vitrio para nada afecta lo que viene a ser la transparencia, de tal forma que la transmisión de la luz hacia la retina es una transmisión sin ningún tipo de distorsión. Entonces, en lo que significa la parte periférica o cortical de el vitrio, esta constituye lo que vendría a llamarse pues la parte metabólica esencialmente, porque es ahí donde están los hialocitos que representan el 90% de las células que existen en el vitrio, que son las encargadas de lo que es la síntesis de glicoproteínas, principalmente el ácido hialurónico, que es el componente principal de esta estructura vítrea. También van a formar a través de los macrófagos existentes ahí, van a cumplir una función fagocítica. Y ya desde esta parte periférica vamos a tener pues que también se van formando lo que son los fibroblastos, aunque estas están presentes solo en un 10% de los casos. Ya las principales son los hialocitos, desde donde se forma lo que es el ácido hialurónico y las otras células son los fibroblastos en un 10%. Y este ácido hialurónico que se va formando en forma constante por los hialocitos va a circular pues desde la periferia hasta la parte central
y desde la parte central va a pasar por lo que es la cámara posterior, la cámara anterior, para llegar al trabéculo por donde va a ser eliminado. Esto es lo que ocurre en condiciones normales. Es importante tener en cuenta que el vitrio tiene una serie de adherencias con lo que son las estructuras intraoculares. Y la principal adherencia está localizada en la parte más anterior del ojo, en lo que se llama la base del vitrio, que sería un lugar donde está dándose la transición de lo que es la coroides al tejido uveal. En esta base del vitrio que está localizada más anteriormente, se produce pues una adherencia que es la más firme, que hace que el vitrio esté unido a la estructura más cercana, que en este caso sería la retina. Pero también el vitrio está unido a lo que es la parte posterior del cristalino, al área de la papila, al área macular y a los vasos sanguíneos. Pero en estas últimas estructuras tiene una adhesión mucho más laxa. La adherencia mucho más firme está dado en lo que es la base del vitrio. Entonces, esta base del vitrio, ¿no? Es lo que significaría la zona de transición, lo que es la hora serrata, entre lo que es la coroides el, este, con la uvea. Ahora, el vitrio en condiciones normales es una estructura vacía, no hay mayor contenido, más que la composición de ácido hialurónico. Por lo tanto, ecográficamente es un espacio vacío. ¿Qué es lo que se puede encontrar en el vitrio desde el punto de vista patológico? Pues procesos infecciosos, procesos inflamatorios, lo que es hemorragias vítreas, que cuando están presentes van a tener pues ahí una consistencia totalmente diferente. Y además, cuando hay estos procesos, habría que descartar cómo está la retina en ese momento. Importa que la retina esté en su sitio, que no exista un desprendimiento de retina. Entonces, pues puede haber cambios a lo largo de toda la vida, de tal forma que van a hacer que el vitrio tome una composición o una forma diferente que va a alterar estos reflejos que se dan a través de la ecografía, y esto nos va a condicionar de pronto la presencia de flotantes vítreos. ¿Ya? Muy bien. Pero en el vitrio sí puede asentarse una serie de patologías oculares que es necesario tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque el vitrio es una estructura totalmente inestable que ante la menor agresión que pueda sufrir este vitrio va a poner en riesgo a la estructura más continua que tiene, que es la retina. Entonces, en el vitrio, ¿qué pueden aparecer? Pueden aparecer, pues, degeneraciones, como habíamos mencionado, degeneraciones vítreas que se producen por liquefacción de parte del vitrio, que a la larga condiciona a que ese soporte que da hacia la retina se vea disminuida. Puede haber opacidades que van a hacer que exista interferencia en lo que es la visión del paciente, porque estas opacidades interfieren con el paso de la luz. Puede haber infecciones que pueden condicionar a que toda la estructura intraocular pueda, después de este proceso infeccioso, verse seriamente afectada. Y también en la evolución de esta patología vítrea
se llega a lo que es una fibrosis, que no es otra cosa que bandas de tracción que se forman en el vitrio y pueden producir tracciones de la retina, conduciendo a un desprendimiento de retina traccional. ¿Ya? Entonces, pues, hay muchos cambios que pueden aparecer en la estructura vítrea que tienden a ir hacia lo que es la formación de fibrosis. Esta inestabilidad en la retina, ¿no? O en el vitrio, condiciona pues a que cualquier noxa, ya sea traumática, infecciosa, ¿no? Conducen a lo que es un proceso de fibrosis. Muy bien, veamos algunas malformaciones vítreas, de entre las cuales tenemos lo que es la persistencia del vitro primario hiperplásico, que son restos del sistema hialoideo que no se han reabsorto, ¿ya? Esto a veces no se reabsorbe y queda como una especie de una catarata que está detrás de lo que es el cristalino. Esto habría necesidad de limpiarlo, ¿no? Si existiese esa posibilidad. Bien, veamos lo que son las degeneraciones vítreas. Cuando hablamos de degeneraciones vítreas, vamos a hablar de lo que es una degeneración lacunar, de un desprendimiento del vitrio y una degeneración en empalizada. Procesos que se van presentando durante lo que es el desarrollo del vitrio a través de los años. Veamos primero lo que es la degeneración lacunar. Entonces, esta degeneración lacunar es también llamada sinéresis del vitrio o degeneración lacunar. Entonces, habíamos mencionado que el vitrio es una estructura bastante inestable y que cuando existe algún tipo de noxa, sea traumática, sea infecciosa, lo que va a producir es una despolimerización del ácido hialurónico, rompiendo esa estructura tridimensional que suele tener en condiciones normales y se separa el vitrio en una parte sólida y en una parte líquida. Es lo que se conoce como sinéresis, que esta sinéresis tiene una manifestación, una traducción, como si fuesen unas lagunas, ¿ya? Entonces, esto es algo que se presenta en forma normal dentro de lo que es el proceso de envejecimiento. Pero la edad no es el único factor que condiciona a que se presente esta sinéresis o degeneración lacunar. Esta sinéresis también está presente cuando existen miopías progresivas, o sea, miopías elevadas, más de 6, 7, 8 dioptrías, o cuando ha habido un proceso inflamatorio de estructuras cercanas al humor vítreo. Esto puede condicionar la aparición de esta sinéresis. Y cuando hay esta sinéresis del vitrio, ¿qué manifestación va a tener en el paciente? El paciente va a observar lo que se llama, pues, las miodesopsias. Las miodesopsias no es otra cosa que esa sensación que el paciente refiere de que cuando mueve los ojos hay algo que se está moviendo dentro del ojo, como una especie de moscas volantes. Esas son las miodesopsias que suele referir al paciente cuando hay estas sinéresis del vitrio. Puede haber también deslumbramientos, ¿no? Que el paciente refiere cuando mueve los ojos. Cuando hay estas miodesopsias, esta sensación de moscas volantes, tengan en cuenta de que esto ya no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque son cambios que se dan a nivel del vitrio, cambios en su estructura que van a condicionar de que esos cambios permanezcan siempre. ¿Qué es lo que se debe recomendar al paciente? Pues de que tiene que aprender a convivir con esas molestias. Indicar
que estas molestias no causan disminución de la visión, no van a producir riesgo para lo que es la salud visual, pero que es algo que no puede evitarse, ¿ya? Entonces, es importante que el paciente pues sepa de que hay esa manifestación, pero que esa manifestación no va a producir ningún tipo de alteraciones en su visión, ¿ya? Entonces, esta sintomatología cuando se presenta pues tiene que el paciente aprender a convivir con ella. El desprendimiento posterior del vitrio. Cuando ocurre este desprendimiento posterior del vitrio, cuando pues se separa el vitrio de la estructura a la que está unida, que es la retina, a la que da además la función de soporte, de sostén. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De que la sinéresis del vitrio que hemos estado hablando anteriormente, estas sinéresis tienden a coalescer. Y al haber una coalescencia de estas varias lagunas, ¿qué es lo que se produce? Pues se produce una situación de que este andamiaje, esta estructura de soporte de la retina, ya no cumple pues esa función y en algún momento cae, ya no está adherida a lo que es la retina y cae. Y en ese proceso en que cae, puede haber lo que es un desgarro retinal, ¿ya? Entonces, el desprendimiento posterior del vitrio viene a ser pues esa separación parcial de la unión del vitrio a la retina, que se va a producir muchas veces con el mismo parpadeo simple o movimiento ocular simple por un movimiento brusco o a veces por traumatismos. Pero esto se va a presentar dentro de lo que es un proceso, ¿no?, que se da ya en forma, digamos, normal, ¿ya? Entonces, el descuento posterior del vitrio, esta separación parcial e irreversible de la unión del vitrio a la retina, es condicionada por alteraciones en lo que es el vitrio, la estructura del vitrio, donde va a existir una sinéresis que tienden a coalescer, y esa coalescencia hace que esa estructura se debilite y caiga y se separe, ¿no?, el vitrio de la retina, generalmente por acción de la gravedad o por traumatismos leves. De tal forma que vamos a ver en el desprendimiento posterior del vitrio este colapso de esta estructura vítrea que debiera estar en unión con la retina, pues cae y se separa el vitrio de esta forma entre una parte sólida y una parte líquida. Esta estructura, cuando se ve, cuando el vitrio cae, no va a producir ningún tipo de alteraciones en la transparencia. Pero este vitrio que estaba unido a la retina, ¿no?, en este acto de que se desprende, puede producir un desgarro a nivel de la retina, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que es el vitrio, este vitrio que estaba adherido a la retina, de tal forma que tenemos acá un vitrio mucho más denso y acá tenemos un vitrio más fluido. Pero cuando ocurre lo que es el desprendimiento posterior del vitrio, no siempre existe una separación total, ¿no?, desde el primer momento, sino que puede haber adherencias del vitrio que están unidas más fuertemente a la retina, y estas adherencias que todavía están unidas a la retina tienden a jalar la retina, y ese jalar de la retina es lo que va a producir la presencia de fotopsias, lo que es la presencia de luces
por este efecto de jalar la retina por esta vitrio que tiene una adherencia mayor, una adherencia patológica. Entonces, esto va a condicionar la presencia de fotopsias. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, a la retina y el vitrio que está adherido solo en un punto, y esto va jalando, ¿no? Y eso es lo que va a producir lo que se llama, pues, fotopsias o fosfenos. Entonces, en el proceso del desprendimiento posterior del vitrio, sea por lo que existe algunas estructuras del vitrio que están más fuertemente adheridas a la retina, o de pronto a un vaso sanguíneo que está en lo que es la retina, puede producirse pues en este proceso de separación la presencia de lo que es hemorragia si es que rompe algún vaso sanguíneo, o puede producir un desgarro retinal o una rotura retinal. Entonces, en lo que ocurre un desprendimiento posterior del vitrio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el desprendimiento posterior del vitrio se produce con la separación del vitrio de la retina. Esto va a dar la presencia de lo que son cuerpos flotantes, ¿no? Que es la forma que el paciente ve estas miodesopsias, ¿no? Y en este proceso en que ocurre el desprendimiento posterior del vitrio, puede haber un desgarro retinal, una ruptura de la retina. Y por este desgarro retinal, ¿qué es lo que va a aparecer? Pues va a aparecer la presencia de un desgarro retinal. ¿Por qué? Porque el líquido vítreo, que está mucho más fluido, pasa por este desgarro y va desprendiendo la retina en forma progresiva. ¿Ya? Entonces, cuando hay un desprendimiento posterior del vitrio, ¿qué es lo que va a manifestar el paciente? Pues la presencia de miodesopsias en forma brusca, esa sensación de moscas volantes. Habrá deslumbramientos, habrá fosfenos fijos. ¿Qué implica los fosfenos? Que hay una estructura del vitrio que está mucho más adherida a la retina, y esto es un signo de alarma porque ahí puede haber un desprendimiento o un desgarro retinal y desprendimiento de retina. Entonces, los síntomas que puede referir el paciente, aparte de las miodesopsias, los fosfenos, el deslumbramiento, implica ah, también alteraciones en lo que significa de pronto lo que es este, eh, la estructura del vitrio, ¿ya? Puede haber hemorragias del vitrio. ¿Por qué? Porque como el vitrio está adherido a vasos sanguíneos, en ese proceso, si la adherencia es muy fuerte, puede romper los vasos sanguíneos y producirse una hemorragia vitrea, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos, esta sintomatología del desprendimiento posterior de retina cursa con una agudeza visual muy buena. Entonces, eh, las miodesopsias suelen verse principalmente en el vitrio central, que es donde hay mayor velocidad, ¿no? Que alcanzan, y este vitrio es el más fluido. Entonces, las miodesopsias o la sensación de moscas volantes están presentes ahí. Puede haber eventualmente lo que es la producción de hemorragia vítrea, y cuando hay la hemorragia vítrea pues habrá una disminución de la visión de pronto bastante aguda y bastante fuerte. Todo dependerá del grado de magnitud de la hemorragia vítrea. Los fosfenos y las miodesopsias, ¿no? Entonces, cuando ocurre que el vitrio está muy adherido a lo que es la retina, esto va jalando a la retina en forma constante, y esto va a producir pues los fosfenos
cada vez que el paciente mueva el ojo. ¿Ya? Muy bien. La otra forma de manifestación viene a ser la degeneración vitreoretiniana, llamada también degeneración en empalizada, llamada también degeneración látiz. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en esta degeneración en empalizada? Que va a ocurrir, pues, eh, hay una mayor adherencia del vitrio con lo que es el área de la retina, y este proceso de degeneración tiene, al situarse más en la parte anterior del ojo, hace lo que se llama el ecuador y no produce mayores sintomatologías. Por lo tanto, hay que buscar a los pacientes que puedan portar esta degeneración en empalizada. ¿Y quiénes son los pacientes que pueden tener esta degeneración látiz o en empalizada? Los pacientes que tengan miopías elevadas, más de 6 7 dioptrías, ellas tienen más posibilidades de tener este tipo de degeneración látiz. Entonces, esta degeneración látiz está formada porque la retina de ese lugar es una retina mucho más adelgazada, hay una liquefacción del vitrio colindante, y existe una mayor adherencia del vitrio a la retina. Y esto condiciona ¿qué? A que exista mayor peligro de rotura retiniana. Recuerden que también en los miopes habíamos dicho que la cineres se veía más incrementada. Entonces, en la degeneración en empalizada, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una imagen que recuerda una apariencia empalizada, que está formada pues por la adherencia vitreoretiniana mucho más fuerte, donde la retina es mucho más delgada. Por lo tanto, esa retina es más susceptible de romperse. Y en estas circunstancias, cuando existe un desgarro retinal, desde ahí puede producirse un desprendimiento de retina. A nivel del vitrio puede haber también opacidades, ¿no? Por ejemplo, en la imagen se muestra una estrongiliasis, que es uno de los nematodos más comunes causantes de meningitis eosinofílica. No lo tenemos en nuestro medio, y además que es bastante rara, pero se describe pues que existe esto, al igual que la presencia de Toxocara canis, ¿ya? Enfermedades raras, pero que suelen presentarse. Muy bien, a nivel del vitrio puede haber pues opacidades del vitrio, principalmente dadas por situaciones de hemorragia vítrea. Hemorragia vítrea que puede presentarse en situaciones de un desprendimiento posterior de vitrio o secundarias de pronto a una patología de fondo como podría ser una retinopatía diabética proliferativa. De tal forma que este hemovitrio que va a presentarse porque hay sangre en lo que es la cavidad vítrea. Esta sangre puede venir pues de vasos retinianos, vasos ciliares, de neovasos que son propios de lo que es retinopatía diabética proliferativa. Entonces, pues las causas del hemovitrio son varias, dentro de las cuales tenemos a los desgarros retinianos, traumatismo, retinopatía diabética, discrasias sanguíneas, entre otras patologías. Entonces, dependiendo de la localización de esta hemorragia vítrea, habrá también pues mayor o menor compromiso de lo que significa la agudeza visual, ¿ya? Entonces, cuando estamos frente a un paciente con lo que es una hemorragia vítrea, generalmente lo que se espera es de que exista un proceso de degradación, lo que se llama una hemosiderosis, que se da en el tiempo donde se va generando la reabsorción de esta hemorragia y va disminuyendo la concentración de sangre que había en la
en el humor vítreo. Pero para nosotros esperar esta reabsorción de lo que es la sangre en el vitrio, tenemos que asegurarnos cuál es el origen de ese sangrado, ¿ya? Si hubiera un sangrado cuyo origen es una patología de retinopatía diabética proliferativa, entonces ahí sí la espera no sería prudente, ¿ya? Porque va a producir mayores problemas. Habría que tratar esta retinopatía diabética proliferativa. Y otra cosa, para poder esperar a que este proceso reabsorba, también pues hay que ver cuál es el estado de la retina. La retina está desprendida o no está desprendida. Si no está desprendida, se puede esperar a que exista esta reabsorción de lo que es la hemorragia, que sucede más o menos entre mes y medio aproximadamente, ¿ya? Ahora, ¿pueden las hemorragias vítreas reabsorberse? Puede también tener recidivas de sangrado. Y el problema de las recidivas de sangrado es de que existe la tendencia a realizar fibrosis, existe una membranogénesis, ¿ya? Habíamos dicho que la inestabilidad del vítreo que se va a producir por una serie de traumatismos, por una serie de procesos inflamatorios, infecciosos, etcétera, que generalmente esto evoluciona hacia lo que es fibrosis, a la formación de membranas. Y la importancia de la formación de membranas es de que ellas pueden producir un desprendimiento de retina traccional. Vean, ahí tenemos una hemorragia prerretiniana o subhialoidea, ¿no? Donde gran parte del vitrio está totalmente libre de lo que es sangrado. El sangrado está localizado en una parte, pero esa localización de ese sangrado está ubicada sobre todo sobre el área macular, por lo tanto la agudeza visual estaría bastante baja. Vean ahí, ha habido una hemorragia vítrea, donde después de una observación de mes y tanto, como vemos de que gran parte de la hemorragia se ha reabsorbido, y acá tenemos una parte de este proceso de reabsorción. Cuando ocurre una hemorragia vítrea, se espera pues esta reabsorción espontánea que suele darse en un proceso de lento que ocurre entre mes y medio más o menos, donde el reposo juega un rol importante, ¿ya? La hemorragia va a ser mucho más difícil de reabsorberse si está en el vítreo sólido, vale decir, en la parte periférica, donde la reabsorción se hace más lenta. Así también las recidivas de sangrado tienden a reabsorberse más tardíamente. Si es que no ocurre una reabsorción en los tiempos que se estima, entonces es importante hacer lo que es una vitrectomía, la limpieza de todo ese sangrado, ¿ya? Muy bien, dentro de las opacidades del vitrio, también tenemos otro tipo de opacidades que son llamadas pues opacidades degenerativas. Dentro de estas tenemos a la hialosis asteroidea, ¿no? Esta hialosis asteroidea suele ser una degeneración que ya se va a presentar en pacientes seniles, tienden a ser unilaterales y son pues opacidades suspendidas del vitrio denso, o sea, en la parte más periférica, que son poco móviles, y estos representan jabones cálcicos, ¿ya? Esta patología tampoco va a interferir con la visión. El paciente pues parece o los ve como si fuesen una especie de astros suspendidos en el cielo, ¿no? Está más en la parte periférica
que están localizados, estos jabones cálcicos, en forma con poca motilidad, entonces son fijas, ¿ya? La otra degeneración que se tiene viene a ser la sinquisis centellante. La sinquisis centellante ya es una degeneración secundaria que va a presentarse principalmente en lo que es la parte más central, en la parte más líquida del vitrio, y estas constituyen o están formadas por cristales de colesterol. También esta sinquisis centellante no suelen interferir con la visión, de tal forma que el paciente mantiene una visión normal y más o menos esta es la forma como el paciente ve. ¿Ya? A pesar de que esta síntesis centellante está en la parte central, no interfiere con la visión, en la gran mayoría de los casos. En algunos sí refieren que hay interferencia con la visión central, que la visión central suele mejorar con los movimientos oculares. Eso sí puede pasar. ¿Ya? Bien, las membranas vítreas pueden formarse dentro de lo que es el vitrio por una serie de estímulos, ya sean estímulos secundarios a un traumatismo accidental o un traumatismo quirúrgico, a procesos de inflamación, infección, a lo que es hemorragias, etcétera. Entonces, estas membranas vítreas, ¿por qué son importantes? Porque estas membranas vítreas van a producir adherencia hacia lo que es la retina y debido a que este tejido es un tejido retráctil, pues puede producir un desprendimiento de retina. Entonces, dentro de lo que es la inestabilidad de la estructura vítrea ante la ocurrencia de algún tipo de noxa, ellos reaccionan con lo que es la formación de membranas vítreas. Entonces, por ejemplo, en la imagen se está observando una proliferación fibrovascular presente en una retinopatía diabética, ¿ya? Acá hay proliferación fibrovascular. Entonces, cuando existen esta formación de membranas, cuando probablemente ya exista un desprendimiento retina traccional, entonces una alternativa es hacer la vitrectomía, limpiar el vitrio con lo que es el vitriófago para de esta forma tener una estructura limpia, no susceptible de poder causar algún tipo de complicación. Entonces, la vitrectomía ya es un proceso quirúrgico eh, mucho más complicado, que se hace pues a través de este vitrófago que va a hacer de que podamos limpiar estructuras tales como hemorragias vítreas que no se reabsorben, bandas de tracción que están jalando la retina o cualquier otro proceso que esté dándose a nivel del vitrio. Entonces, la vitrectomía es empleada para procesos que tienden a producir peligro en la visión y que estén asentados en el vitrio. ¿Ya? Muy bien, la otra patología a tener en cuenta viene a ser el desprendimiento de retina. Entonces, lo que es el desprendimiento de retina. Veamos primero algunos puntos importantes de la retina. Cuando hablamos de la retina, vemos pues que toda la luz que viene del infinito, aquella luz que va a incidir sobre el área macular, principalmente sobre el área foveal, que es la parte más central de la mácula. Entonces, eh, en esta estructura macular es donde nosotros tenemos la mayor resolución de la
visión, ¿ya? Y es en la retina donde están los conos y los bastones, donde se va a producir el fenómeno de la fototransducción. ¿En qué consiste la fototransducción? En lo que es el cambio de lo que es la luz hacia estímulos eléctricos que son los que van a ir hacia la corteza occipital, donde está el centro visual y donde se va a producir pues la imagen, la visión en sí. ¿Ya? Entonces, la luz que viene del infinito a través de estos fotorreceptores son transformadas en estímulos eléctricos que van a conducirse hasta la corteza occipital. Este fenómeno de fototransducción hace pues de que la luz cambie a lo que es un estímulo eléctrico, ¿ya? De esta forma es retransmitida hasta el cerebro. Entonces vamos a tener nosotros una retina neurosensorial que va a estar formada por 9 capas y lo que viene a ser el epitelio pigmentario de la retina. El epitelio pigmentario de la retina va a ser la estructura que absorbe el exceso de luz, la estructura que va a dar el metabolismo y la nutrición a los conos y bastones que están en la parte más externa de la retina. Y en el desprendimiento de retina, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ocurre pues una separación de esta retina neurosensorial de lo que es el epitelio pigmentario de la retina. Muy bien, entonces a nivel de la retina existen pues dos pigmentos fotosensibles que están formados por los bastones y los conos. Los bastones, que son responsables de lo que es la visión nocturna, ven pues el color blanco y negro y el pigmento fotosensible viene a ser la rodocina. Por otro lado, tenemos a los conos, que son los responsables de la visión de alta agudeza visual. Es la estructura, ¿no?, que va a condicionar el mayor poder de resolución del ojo. Y estos conos están presentes en su gran mayoría en la zona foveolar, en el área macular y son los responsables de la visión de colores durante todo el día, ¿ya? Entonces, pues, estos dos estructuras, los conos y bastones, van a ser las encargadas de llevar a cabo la fototransducción luminosa, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos fotorreceptores de la retina, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a interferir en lo que es la fototransducción. Entonces, tanto los conos como los bastones van a estar unidas a lo que es a las células bipolares y las células bipolares van a unirse con las células ganglionares. Las células ganglionares, lo que es el axón de las células ganglionares, va a dar lugar a lo que viene a ser el nervio óptico. Es estas células, los axones de las células ganglionares, la que van a ir como nervio óptico hasta la corteza occipital, ¿ya? Entonces, en la imagen tenemos al epitelio pigmentario de la retina, que va a estar unida tanto a conos como bastones, ¿no?, a las cuales van a servirle de como fuente de metabolismo y de nutrición. Ellas van a dar paso a través de las células bipolares a la información que va a ir al cerebro, además a través de las células ganglionares por el nervio óptico.
Entonces, cuando tenemos a lo que es el epitelio pigmentario de la retina y la retina neurosensorial, estas van a estar presentes o van a estar, digamos, en aposición a través de una unión bastante precaria, ¿no? A través de una matriz de glicosaminoglicano que hace la de de un pegamento que mantiene a la retina neurosensorial con lo que es el epitelio pigmentario de la retina. Y es en este lugar donde se va a producir pues el desprendimiento de retina, donde existe una separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario. ¿Y qué produce esta separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario? La presencia de líquido. Líquido que proviene ¿de dónde? Del proceso de un desprendimiento posterior del vitrio que presenta un desgarro retinal. A través del desgarro retinal pasa el humor vitrio y este humor vitrio que pasa, que está detrás de la retina, por gravedad va desprendiendo la retina, de tal forma que entre el epitelio pigmentario de la retina y lo que es la retina neurosensorial se interpone lo que es un líquido, el líquido vítreo. Entonces, la mayoría de los desprendimientos de retina van a tener lugar desde lo que es una ruptura, una rotura, regma, una rotura de la retina. La gran mayoría de desprendimientos de retina, por eso son desprendimientos de retina regmatógenos, producidos por una rotura en la retina. Entonces, veamos lo que es los mecanismos patogénicos de los diferentes tipos de desprendimiento de retina que existen. Hay tres mecanismos que van a hacer que exista un desprendimiento de retina. Uno, por acumulación de fluido, pero procedente de vasos retinianos o de la coroides que están situados pues debajo de la retina. Y este tipo de desprendimiento de retina por acumulación de fluido se produce sin que exista un agujero o desgarro retiniano, sin que exista ningún regma, ningún tipo de rotura. Por lo tanto, son no regmatógenos. El segundo mecanismo, el segundo mecanismo de desprendimiento de retina viene a ser la tracción vítrea de la retina. ¿Por qué se produce esto? Porque hay una condensación vítrea, hay una fibrosis, ¿no? Consecutivas, pues, a diferentes causas, ya sea traumáticas, quirúrgicas, inflamatorios, etcétera, de tal forma que exista en estas zonas del trauma, sobre todo quirúrgico o traumático, existe una encarceración del vitrio a una herida quirúrgica, de tal forma que esta encarceración del vitrio va a transmitir a la retina una tracción, y esta tracción, este jalar del vitrio a la retina, produce un desprendimiento de retina. Otra forma de presentación de esta desprendimiento de retina traccional es cuando existe un desprendimiento de retina secundaria a una retinopatía diabética proliferativa. En la retinopatía diabética proliferativa se forman pues bandas fibrosas y fibrovasculares que van a traccionar la retina y la rompen, ¿no? Entonces, esta es una forma de expresión de la retinopatía diabética proliferativa, desprendimiento de retina traccional. Entonces, tenemos vasos sanguíneos anómalos debajo de la retina que pueden producir un edema localizado, como está acá,
donde hay una hemorragia, en este caso, una hemorragia debajo de la retina, y esta produce un desprendimiento de retina. Pero hay mucho más expresión de este tipo de desprendimiento retina inflamatorio en patologías donde se cursa con una presión arterial demasiado elevada, como es el caso de la preeclampsia, como es el caso de crisis hipertensiva, etcétera, donde puede existir lo que es un desprendimiento buloso de la retina que es muy delimitado. Por ejemplo, acá estamos observando una, un desprendimiento de retina limitado, ¿no? Producto de un paciente portador de eclampsia. De la misma forma, en una preeclampsia o una eclampsia podemos tener una corioretinopatía serosa central, que es un desprendimiento de retina localizado, ¿no? En la parte central de la retina. Tenemos otro caso, sangre o trasudado uveal, desprendimiento seroso trasudado de la retina. Vean cómo la retina está desprendida por presencia de reacción inflamatoria del líquido en esa zona. Un desprendimiento de retina secundario a una masa tumoral, ¿no? Son patologías que aparecen. Ahora bien, habíamos dicho que puede existir una incarceración del vitrio en una herida producida en forma quirúrgica, en una herida producida por un proceso traumático. Por ejemplo, acá tenemos una herida penetrante, ¿no? En esta herida penetrante, ¿qué ha pasado? Pues el vitrio está encarcerado en esta herida y esto hace de que este vitrio encarcerado va jalando la retina, ¿no? Opuesta, y esto puede producir un desprendimiento de retina. ¿Por qué se produce esta tracción de la retina? Pues por el movimiento ocular que existe. Y esta retina es una estructura que tiene propiedades viscoelásticas, que tiene propiedades de formar fibrillas, y estas son las que se encargan de producir un desprendimiento de retina de tipo traccional. Habíamos dicho también que en una retinopatía diabética traccional puede ser producida por lo que es una retinopatía diabética de tipo proliferativo, ya que en este tipo de patología existe lo que es proliferación de membranas fibrovasculares que tienden a jalar la retina. Vean acá en la imagen, tenemos una membrana fibrosa. En la imagen del lado derecho ya tenemos una membrana fibrosa que está produciendo ya un desprendimiento de retina de tipo traccional. ¿Ya? Muy bien. El tercer tipo de desprendimiento de retina va a aparecer en relación a lo que viene a ser los desgarros retinales, los agujeros retinales. Generalmente los desgarros retinales van a tener esta forma característica de una herradura. Estos son los agujeros retinales, ¿no? Pero los desgarros retinales tienen esa configuración y suelen aparecer secundario a lo que viene a ser un desprendimiento posterior del vitrio. ¿Ya? Entonces, desde este desgarro retinal puede existir un desprendimiento de retina, un desprendimiento de retina, en este caso sería recmatógeno. Entonces, si nosotros tenemos un desgarro retinal, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando localicemos la presencia de este desgarro? Pues lo que es el sellar ese desgarro. ¿Y cómo sellamos este desgarro? Este desgarro lo sellamos con
lo que es rayo láser alrededor del desgarro o crioterapia sobre esta zona. Con eso se sella ese desgarro y ya no se produce el desprendimiento de retina. Entonces, pues, este tercer mecanismo, que es el más común, el que se produce el desprendimiento de retina desde un agujero o desgarro retinal, ¿no? Esta es la forma más común de expresión del desprendimiento de retina y se produce, ya saben ustedes, porque existe pasaje de líquido hacia la retina que lo va a desprender. Entonces, en el desprendimiento de retina, ¿qué es lo que va a ocurrir en el desprendimiento de retina traccional? Digo, en el desprendimiento de retina regmatógeno, pues desde el agujero o desgarro retinal va a ingresar líquido, en este caso vitrio líquido, y detrás de la retina por gravedad lo va desprendiendo. Entonces, el paso continuo de vitrio fluido a través del desgarro produce pues el desprendimiento de retina, la misma que es progresiva, la misma que es irreversible. Vean en la imagen, ahí tenemos desgarros retinales en herradura, ¿no? Cuando se localiza este desgarro retinal, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues sellar ese desgarro retinal porque desde ahí puede haber un desprendimiento de retina, ¿ya? Entonces, este desgarro retinal es el punto de origen de un desprendimiento de retina reumatógeno y cuando se descubre hay que sellarlos. ¿Cuándo puede darse este caso, este desgarro retinal? Cuando exista un desprendimiento posterior del vitrio. En 90% de los casos del desprendimiento posterior del vitrio, generalmente cursa sin ningún desgarro retinal. Pero en 10% de los casos puede ocurrir un desgarro retinal. Por lo tanto, un paciente que venga con miodesopsias, esa sensación de moscas volantes, ¿no? El paciente, si esta sintomatología es de inicio reciente, el paciente podría tener un desgarro retinal. En el estado agudo de estas miodesopsias es necesario realizar un examen de fondo de ojo porque puede haber este desgarro retinal, ¿ya? Este desgarro retinal, si es que existe, toma importancia en el estado agudo de la enfermedad porque es en el estado agudo donde puede haber un desprendimiento de retina por este desgarro, ¿ya? Entonces, hay que buscar el desgarro en todo paciente portador de desprendimiento posterior del vitrio de reciente aparición, ¿no? Bien, ahí la dinámica de cómo va entrando el humor acuoso y va desprendiendo la retina. El desgarro, entonces, que es producido pues por tracción vítrea, el líquido subretiniano va disecando progresivamente la retina, dando la forma de un bolso, ¿ya? Entonces, cuando ocurre el desprendimiento de retina de tipo regmatógeno, ¿qué es lo que va a ocurrir en su patogenia? Uno, la presencia de una rotura retiniana o desgarro retinal. Otra, pues las fuerzas traccionales del vitrio sobre este desgarro retinal y la presencia de vitrio fluido en las cercanías capaz de pasar a través del desgarro retinal. Y con estos tres factores presentes se puede comenzar el inicio de lo que es un desprendimiento de retina traccional. Digo, desprendimiento de retina regmatógeno. Entonces, pues, el desprendimiento de retina regmatógeno tiene esa secuencia: desgarro retinal, tracción retinal
pasaje de vitrofluido por el desgarro retinal, desgarro o desprendimiento retina posterior. Bueno, entonces, circunstancias en las que puede presentarse pues este desgarro retinal, sobre todo en los miopes elevados que tienen una retina enferma. Vean, es una retina de un paciente con miopía elevada, que es una retina totalmente adelgazada, donde puede haber una serie de cambios retinales, donde puede haber presencia de degeneración latis o en empalizada. Entonces, cuando existe una contusión, un golpe en un paciente ya que tiene los ojos predispuestos, ¿no? Por decir, un paciente en la etapa senil, un paciente con de pronto miopía severa, etcétera. En estos pacientes existe ya una predisposición anatómica. ¿Cuál es? La sinéresis del vitrio. Ante un pequeño traumatismo, esta sinéresis del vitrio, ¿qué es lo que puede producir? Pues puede producir desprendimiento de retina. ¿Y qué es lo que vamos a observar cuando existe un desprendimiento de retina reumatógeno? El cuadro clínico, ¿ya? Va a haber una serie de síntomas subjetivos. En primer lugar, va a haber síntomas derivados del desprendimiento posterior del vitrio y las tracciones que se presentan ahí. Habíamos dicho que el desprendimiento posterior del vitrio, en la gran mayoría de los casos de desprendimiento de retina, viene a ser el efecto desencadenante. Entonces, este desprendimiento posterior del vitrio, ¿por qué se caracteriza? Por la presencia de miodesopsias que son súbitas y unilaterales y puede haber fosfenos fijos, ¿ya? Entonces, en un desprendimiento de retina también ocurre la misma sintomatología, donde comienza a existir una diferencia que apunta a lo que es un desprendimiento retina, que en el desprendimiento retina se suma lo que es pérdida sectorial del campo visual. Una parte del campo el paciente no lo percibe y nos va a referir, es como si veía, como si viese en la parte superior derecha del ojo como una cortina, un telón, ¿no? Son formas que lo refieren. Ahora bien, esta pérdida sectorial del campo visual en una parte del campo visual, si no se toma acciones, tiende a progresar de tal forma que el desprendimiento de retina, que inicialmente estaba localizado, va extendiéndose y cuando compromete el área macular, pues en esas circunstancias, cuando hay desprendimiento de retina que compromete el área macular, pues va a producir una pérdida de la visión bastante grande. Otra forma de pérdida de la visión en un paciente con, desprendimiento de retina va a ser la presencia de hemorragia vitrea. Entonces, dentro de la sintomatología que va a referir el paciente con desprendimiento de retina, a lo que son las miodesopsias, se suma lo que es la pérdida sectorial del campo visual. En la imagen superior que estamos observando, de que en el ojo izquierdo hay un desgarro retinal en la parte de lo que es superior temporal. Entonces, habíamos mencionado que en el desprendimiento de retina, ¿qué es lo que va a existir? Pues va a existir lo que es la separación de los fotorreceptores del epitelio pigmentario de la retina, de tal forma que en este desprendimiento de retina va a quedarse la retina sin lo que es la nutrición. Entonces, esta no nutrición de los conos y los bastones, ¿qué es lo que va a condicionar? Va a producir una degeneración retinal
conforme pase el tiempo de el desprendimiento de retina. Entonces, el desprendimiento de retina se considera una emergencia por esta razón, porque la retina neurosensorial externa no está en unión con el epitelio pigmentario de la retina, que es la que le va a proporcionar la nutrición del caso. En cambio, la retina mucho más interna sí recibe nutrición de lo que son pues ya la parte posterior de los vasos retinales. Pero la retina de los conos y bastones sí no recibe la nutrición y comienzan a degenerar. De tal forma que cuanto mayor sea el tiempo en que el paciente tenga el desprendimiento de retina, habrá mayor degeneración. Y con esta degeneración, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener de que si se opera del desprendimiento de retina, puede quedar anatómicamente muy bien, pero la parte funcional se ve bastante deteriorada. ¿Ya? Entonces, el gran problema del desprendimiento de retina es la separación de la retina neurosensorial de su sistema de nutrición, lo cual va a condicionar lo que es una degeneración progresiva de la retina que tiene que ver con la situación de pronóstico visual. Entonces, cuando ya se examina a un paciente portador de desprendimiento retina, lo que se tiene que hacer es, pues, la búsqueda del desgarro retinal, porque es desde este desgarro que se ha producido este desprendimiento retina, y hay que buscar si hay uno, dos o más desgarros retinales. ¿Para qué? Para sellar esos desgarros retinales. Y entonces se dice que el fondo de ojo, cuando se hace el examen de fondo de ojo a un paciente con desprendimiento retina, se ve como una bolsa de color blanquecino y a veces se pueden apreciar los desgarros retinales. ¿Ya? Entonces hay que dibujar, hay que determinar estos desgarros, hay que sellar estos desgarros. Bien, ahí tenemos un desprendimiento de retina, ¿no? Donde tenemos una bolsa, la bolsa que tiene, está conteniendo el humor, el vitrio que está más fluido. Entonces, este desprendimiento de retina es un desprendimiento de retina que tiende a ser progresivo, donde el reposo juega un rol importante en lo que viene a ser pues el evitar la progresión del desprendimiento de retina, que generalmente comienza como una situación localizada, ¿no? Para que no progrese hacia lo que viene a ser el área macular, ¿no? El reposo puede hacer de que esta bolsa tienda a aplanarse un tanto, pero no va a curar el desgarro ni el desprendimiento de retina, que tiene que ser un manejo quirúrgico. Esta es una fotografía donde se ve a esta bolsa, esta retina que está desprendida, que toma la forma de esta bolsa, una bolsa que está conteniendo el humor vítreo. Si se deja sin tratamiento lo que es un paciente portador de desprendimiento de retina, ese paciente va a evolucionar a lo que es pues la ceguera de ese ojo. En este caso, vemos pues un desprendimiento de retina total, lo que se llama en forma de embudo, que ya no va a poderse hacer mayor cosa, ese paciente queda ciego. ¿Ya? Entonces, en el desprendimiento de retina, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser quirúrgico. ¿Ya? ¿Cuándo se debe de operar? Lo más pronto posible. Es una urgencia oftalmológica. Se estima que hasta 15 días se puede operar de tal forma que el pronóstico visual sea bueno. Pasada los 15
días y cuanto más tiempo pase para la operación, el pronóstico visual en cuanto a recuperación de esa visión va a ser bastante pobre, no va a ser muy buena, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, esta cirugía de desprendimiento de retina debe ser considerado una emergencia. Si tenemos a un paciente portador de catarata, podemos operarlo en 15 días al mes, en 2, 3 meses, un año, y el pronóstico visual no va a cambiar tan grandemente. Pero en un desprendimiento de retina los tiempos sí importan, ¿ya? Y en la operación, ¿qué es lo que se hace? Pues se localiza y sella todos los desgarros retinianos. Si hay tracciones vitroretinianas, hay que relajar estas tracciones vitroretinianas porque si no esto puede jalar a la retina. Hay que evaluar las bolsas de líquido retiniano presentes y producir lo que es una retinopexia mediante láser o vitrio. Entonces, en la mayoría de las operaciones actualmente, ¿qué es lo que se hace? Pues se hace todos estos pasos, se busca lo que es los desgarros retinales, se hace lo que es la relajación de las tracciones vitroretinales, se evacúan las bolsas de líquido subretiniano y se va a producir una retinopexia mediante el uso del láser o frío y además que se pone, como se ve acá en la figura, lo que es una banda circular de silicona. ¿Esto para qué? Con la intención de acercar un tanto lo que es el epitelio pigmentario de la retina con la retina que está desprendida. La retinopexia, que implica el sellar los desgarros con, en este caso, con crioterapia y en este otro con láser. Entonces, pues, en lo que es la cirugía de desprendimiento de vitroretina, debe ser considerada una emergencia, realizarlo en los tiempos este, más próximos, más prontos, para evitar qué cosa, para evitar de que el paciente tenga una degeneración de la retina y esto condicione lo que es que después de operado no tenga un buen pronóstico visual. Porque cuando se opera a un paciente que tenga mucho tiempo de operado, con desprendimiento de retina, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber una mayor degeneración de la retina. Se puede lograr el éxito anatómico de la operación, pero la parte funcional no se logra la recuperación funcional en forma adecuada cuando la operación ha pasado mucho tiempo, más allá de los 15 días, ¿ya? Y se recomienda que la cirugía debe hacerse con vitrectomía, aun en los casos simples donde no haya mayor tracción vitreoretiniana. Entonces, recuerden que el desprendimiento de retina es una operación que debe de hacerse como si fuese una emergencia para evitar de que el desprendimiento de retina pueda involucrar al área macular que va a convertirse en este caso, si está comprometida el área macular, en un pronóstico mucho más severo que si no estuviera comprometida. Bien, chicos, chicas, con esto terminamos la clase. ¿Alguna inquietud? Chicos, chicas, Creo que no hay ninguna duda, doctor. ya, muy bien. Entonces, nos vemos en las prácticas, nos vemos en la clase del día miércoles, todo sigue normal desde mañana. Y el examen de ustedes parece que es todavía más adelante. Nos faltan esta y la próxima semana y la tercera semana.